Hola comunidad del último huésped. Espero que se encuentren bien. Me llamo Brandon y durante muchos años trabajé como conductor de autobuses que conectaban el centro con el sur del país. Era un trabajo duro, pero me acostumbré. A veces me tocaba manejar durante el día y otras tantas en la madrugada. Con el tiempo me aprendí las rutas de memoria y ya sabía por dónde sí y por dónde no. Incluso llegué a conocer a mucha gente que se dedicaba a lo mismo o que vivía por esas zonas. Ese tipo de cosas se agradecen mucho cuando uno anda mucho en carretera. La verdad es que nunca me imaginé salirme de ese trabajo. No era el mejor pagado, pero era lo que sabía hacer y de alguna forma me daba una rutina. Aunque no voy a mentir, muchas veces sentía que algo me iba a pasar, sobre todo en los tramos solitarios o cuando se subía gente que no daba buena espina, pero de algún modo siempre salía bien librado. Fue durante esa etapa que conocí a un hombre que también manejaba autobuses, aunque él era más relajado. Nos tocó coincidir varias veces en los descansos y ahí fue donde empezamos a platicar. Un día, mientras tomábamos un café en una fonda cerca de la terminal, me soltó una propuesta que según él era una oportunidad que no se daba dos veces. Me dijo que un gringo estaba buscando un chofer para mover gente, pero no en autobús sino en una van más discreta, casi como una camioneta familiar. Lo único era que los traslados eran de noche o muy temprano, nada de turnos normales. Me explicó que el pago era casi el doble y que no había riesgos, que el gringo ya tenía sus papeles en regla y hasta conocidos en la policía. Me aseguró que no era nada malo, que era un negocio serio. Él ya estaba trabajando con ese señor y le estaba yendo bien. Me dijo que me recomendó porque confiaba en mí, que nunca se me había visto metido en problemas y que sabía que era puntual y discreto. Al principio me dio curiosidad, pero también una sensación rara en el estómago. No por el dinero, sino porque algo no me cuadraba. Pero como siempre, cuando uno anda apretado y te ofrecen algo así, es difícil decir que no. Y así fue como empezó todo. Lo primero que hice fue renunciar a mi trabajo. No estaba del todo convencido, pero mi amigo había hecho lo mismo. Me explicó que no podía seguir en los dos al mismo tiempo, porque los horarios se cruzaban y que lo del gringo pagaba mucho mejor. Me dijo que si yo también quería mejorar mi vida tenía que dar ese paso, que confiara. Él no me iba a meter en algo que me hiciera daño. Así que con miedo lo hice. Pensé que si todo salía bien iba a poder ahorrar y darme una vida más tranquila. No pasó mucho tiempo para que me marcaran y me dieran la primera indicación. Nada complicado. Me dijeron dónde iba a estar el vehículo y cuál era la ruta que debía seguir. Así, sin muchos rodeos. Me citaron en las afueras de la ciudad. Para mi sorpresa no fue de noche, sino en la tarde. Cuando llegué ya estaba lista la van. No había pasajeros. Solo me entregaron los papeles del vehículo y me dijeron que manejara hasta el sur de Guerrero, a la región conocida como Costa Grande. Tenía que llegar a un punto específico y esperar a una mujer blanca que vendría con los pasajeros. Todo parecía normal. La camioneta estaba en excelente estado, el tanque lleno, llantas nuevas y con aire. El camino fue tranquilo. Había hecho trayectos más pesados en el pasado. El clima estaba fresco y el tráfico casi nulo. Fue hasta eso relajante. Llegué al punto pactado alrededor de las 2 de la mañana. Era un lugar alejado, casi a la orilla de una carretera secundaria. Oscuro pero no del todo solitario. A lo lejos se veían algunas luces de una comunidad. Esperé con el motor apagado y pasaron unos 15 minutos hasta que apareció la gente. Tal como me dijeron, llegó una mujer blanca. Tenía el cabello rubio y la piel muy clara. Hablaba un español medio torpe, pero se le entendía. Venía acompañada por una mujer de piel morena, flaquita, con un niño en brazos. El pequeño parecía inquieto. Se quejaba bajito como si tuviera fiebre o dolor. A la mujer se le notaba que no era de dinero. Llevaba una bolsa de mercado colgada al hombro y un vestido sencillo. La gringa solo me dio una hoja con una dirección escrita y me indicó que regresara a la ciudad.
Durante el camino ninguna de las dos habló. La mujer blanca miraba por la ventana todo el tiempo, como si vigilara que nadie lo siguiera. La otra solo sostenía al niño con fuerza. A mí no me dijeron nada más, tampoco pregunté. Me limité a manejar como si fuera un viaje cualquiera. Pero dentro de mí algo no encajaba. Me parecía raro que nadie hablara, que no hubiera equipaje, que el niño no dejara de moverse incómodo. Sentía que algo estaba mal, pero nada ocurrió. El trayecto fue normal. No nos detuvo nadie y llegamos sin problemas a la dirección que me habían dado. Ese fue mi primer viaje, y aunque todo salió bien, algo dentro de mí no se sintió del todo en paz. El segundo viaje fue casi igual que el primero. Pasaron como 2 semanas y me volvieron a llamar. No importaba si había trabajo o no, el gringo nos pagaba por quincena siempre y cuando estuviéramos disponibles. Esa era una de las cosas que más me convenció, no tener que estar correteando el dinero como antes. Podía estar en mi casa tranquilo, y si me hablaban solo era cosa de moverme y cumplir con el traslado. Esta vez también me citaron en la tarde, en un lugar distinto, pero igual de apartado. El viaje era al mismo rumbo, hacia el sur, solo que me indicaron otro punto de espera. Cuando llegué ya sabía qué hacer. Apagué el motor y esperé en silencio. Alrededor de las 2 de la mañana aparecieron las pasajeras. Eran 2 mujeres y la gringa. Una de ellas venía con un bebé dormido entre los brazos, y la otra estaba tan embarazada que parecía que podía dar a luz en cualquier momento. Caminaba lento y con esfuerzo. Las 2 tenían la piel morena y los rasgos muy marcados. Se notaba que eran de la sierra. No hablaron casi nada, solo me saludaron con la cabeza y se acomodaron como pudieron. Durante el camino solo escuché a la mujer embarazada soltar un suspiro largo como si le doliera algo. La otra no dijo ni una palabra. En un momento creí que estaba hablando sola, pero luego me di cuenta que usaba otro idioma. Sonaba como uno de esos dialectos. No entendí ni una palabra. Ese viaje me dejó inquieto. No porque algo saliera mal, sino porque había detalles que ya no podía ignorar. Cuando tuve la oportunidad de platicar con mi amigo, se lo mencioné. Le pregunté qué hacían con esas mujeres, porque siempre llevaban niños o estaban a punto de tener uno. Él me respondió como si no fuera nada fuera de lo común. Me comentó que muchas de esas mujeres venían buscando una mejor vida. Algunas eran enviadas para el otro lado para que sus hijos crecieran bien, y que otras daban a sus niños en adopción a parejas que no podían tener hijos. Me dijo que era algo más grande, que era complicado de explicar. Si me ponía a pensar demasiado iba a empezar a imaginar cosas que no eran, que mejor me concentrara en lo mío, manejar y cumplir. Y así lo hice. Durante los siguientes 2 meses todo parecía normal. Los viajes continuaban con la misma rutina. Siempre de madrugada, siempre mujeres con sus hijos o embarazadas. Algunas veces las recogía cerca de caminos de terracería, otras en comunidades donde apenas llegaba la señal. Pero hubo un viaje distinto. Me dieron la indicación de siempre, el punto de encuentro. Lo único diferente fue que esta vez no vino la mujer gringa. Solo llegó una muchacha muy joven con su bebé de brazos. Tal vez tenía 20 años o quizá menos. Venía sola. Vestía como las demás, con ropa sencilla, falda larga, blusa de manta. Traía una bolsita de tela colgada del hombro y una sábana con la que cubría al niño. Apenas subió, me dio las gracias y se acomodó en el asiento de atrás. Durante el camino decidí romper el silencio. Le hice una pregunta simple, y para mi sorpresa respondió con una sonrisa. Era una muchacha muy agradable. Tenía ese acento típico de la sierra. Hablaba con calma como la gente de allá. Me contó que su bebé estaba enfermo. Tenía algo raro en los huesos. Un doctor le explicó que era una enfermedad que iba empeorando con el tiempo, pero que ese mismo doctor le dijo que había una solución. Conocía gente que podía ayudar. Incluso podía darle una mejor vida al niño si aceptaba llevarlo a otro país, con doctores de verdad.
Me dijo que ella nunca se dio cuenta de que su hijo estaba mal, que fue ese doctor el que lo descubrió, y que además no le cobró nada, que todo lo estaba haciendo gratis. Según ella, era una bendición, una oportunidad que no se daba 2 veces. Yo le pregunté si no le daba miedo confiar, si no pensaba que algo podía salir mal. Ella respondió que eran personas buenas, que todo eso venía por parte del gobierno, que no era nada malo, solo sería por un tiempo en lo que el niño mejoraba, después podrían volver. Seguimos hablando durante casi todo el camino, pero por dentro algo no me dejaba tranquilo. Había una sensación difícil de explicar. Era como si todo estuviera bien, pero al mismo tiempo algo no cuadraba. La historia sonaba bonita, pero demasiado perfecta, como si alguien la hubiera ensayado. Me obligué a pensar que no toda la gente es mala, que a lo mejor sí existía un grupo de doctores o alguna organización que ayudaba a comunidades pobres. Tal vez sí era parte de un programa del gobierno. Pero en mi mente, muy al fondo, una voz bajita me decía que eso no era verdad, que algo no estaba bien. Y aunque traté de ignorarla, esa voz se me quedó ahí, dándome vueltas. Después de ese viaje con la muchacha que habló del doctor, algo se me quedó en la cabeza. Empecé a buscar información. Me metí en internet para ver si había algún programa del gobierno que ayudara con traslados de niños enfermos, o que apoyara a comunidades indígenas para llevarlos a otros países. Busqué por todos lados. Revisé páginas oficiales, noticias, foros, nada. Una noche mientras cenábamos le platiqué a mi esposa. Le dije que estaba empezando a dudar, que no había encontrado nada sobre esos supuestos apoyos. Ella me dijo que tal vez se trataba de algún programa especial, algo que no se publicaba tanto. Me recordó que Guerrero es uno de los estados con más pobreza, que allá hay muchas comunidades olvidadas. Tal vez sí estaban ayudando, pero de forma más discreta. Pero luego se quedó en silencio un rato y me dijo que a ella tampoco le sonaba bien. No le gustaba cómo se estaba dando todo. No había claridad. La gente no preguntaba nada. Todas las mujeres se veían igual, hablaban parecido y nunca venían acompañadas por nadie más. Me dijo que tuviera cuidado y no bajara la guardia. Y yo traté de seguir como si nada, pero en el fondo ya no me sentía igual. Los siguientes viajes no fueron distintos. Mujeres jóvenes, niños pequeños, siempre de noche, siempre con instrucciones claras. Pero una noche me pasó algo que no había sentido nunca. Iba manejando rumbo a un punto de encuentro. Eran como las 11 de la noche. Todavía me faltaba un tramo, pero ya estaba cerca. El camino estaba solo, oscuro como siempre. Me sentía cansado, había sido un día largo. Iba con la música bajita y las ventanas cerradas. En eso escuché algo, un quejido suave como un lamento. Era el llanto de un bebé. No era fuerte, más bien parecía como si al niño le doliera algo. Miré por el espejo retrovisor, no había nadie. Revisé el asiento de atrás. Pensé que tal vez lo había imaginado, que era el sueño. Pero a los pocos minutos volvió. Esta vez fue distinto. El llanto fue más fuerte, como un grito, y vino acompañado de un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer al bebé en el asiento. Pisé el freno con fuerza. La camioneta se sacudió. Me volteé de inmediato. El asiento seguía vacío. No había nada. Aún así, me bajé. Encendí la lámpara del celular y revisé todo. Los asientos, el suelo, el maletero. No había señales de nadie, ni ruidos, ni nada fuera de lugar. Pero sentí algo raro, una incomodidad en el pecho como si el aire estuviera más pesado. Volví a subir y seguí el camino, pero durante el resto del trayecto me costó trabajo concentrarme. El silencio era extraño. No podía dejar de mirar por el espejo, como si algo fuera a aparecer en cualquier momento. Esa fue la primera vez que sentí miedo real, no por lo que estaba haciendo, sino por lo que podía estar cargando sin saberlo.
Hubo una noche en la que las cosas no salieron como siempre. Desde el principio todo se sentía raro. Me citaron en una zona que no conocía, cerca de una comunidad más retirada. Llegué puntual. La camioneta estaba lista. Cuando llegó la mujer que iba a subir, me di cuenta de inmediato que algo no estaba bien. Tenía el rostro hinchado, como si hubiera estado llorando por mucho tiempo. Caminaba apurada, como si tuviera miedo de que alguien la viera. No me miró a los ojos, no dijo una sola palabra, solo se subió con un bulto en brazos. Al principio pensé que era un bebé, como siempre, pero al verlo de reojo noté algo extraño. La cobija que lo cubría tenía unas manchas. No sabría decir si era tierra o algo más, pero no se movía. No hacía ningún sonido, no se sentía vivo. La mujer se sentó al fondo y no dejó de abrazar ese bulto. La gringa estuvo siempre a su lado. A los pocos minutos dijo que necesitaba ir al baño. Lo pidió con desesperación. Pero la gringa no respondió. La ignoró por completo. Pasaron varios kilómetros y la mujer volvió a pedir lo mismo, con más urgencia. Dijo que ya no aguantaba, que se iba a orinar. Y fue exactamente eso lo que pasó. La mujer se orinó encima. Pidió disculpas con una voz temblorosa. Apenas se le escuchaba. Por suerte había una gasolinera más adelante. Yo pensé que íbamos a parar ahí, pero la gringa me dijo que no, que me detuviera antes, que mejor se bajara al monte. Fue algo que no entendí, pero obedecí. Me hice a un lado de la carretera. Era una zona llena de árboles, sin luz, sin casas cerca. La mujer bajó rápido. Dejó el bulto sobre el asiento trasero. Ni siquiera lo volteó a ver. Y la gringa se fue detrás de ella sin decirme nada. Pasaron 10 minutos y ninguna de las dos regresaba. El motor seguía encendido, pero empecé a sentirme nervioso. Me bajé y miré hacia el monte. No se veía nada, solo oscuridad. Ni voces ni movimiento. Volví a subirme. Quise revisar el bulto, pero me dio miedo. No sé cómo explicarlo, algo me detenía. Era como si algo me advirtiera que no lo tocara. Cerré las puertas con seguro y esperé. Después de casi media hora la gringa volvió. Venía sola. Tenía el rostro tenso, como molesta. Sin levantar la voz, me dijo que arrancara. Yo le pregunté por la otra mujer. Solo eso, una pregunta sencilla. Pero ella respondió con una sola palabra, que arrancara. No insistí, puse la camioneta en marcha. Nadie volvió a decir nada durante el resto del trayecto. Ya casi amanecía cuando me pidió que me detuviera en una zona despoblada, entre dos cerros. Ahí se bajó con el bulto en brazos, caminó unos metros. No sé qué hizo, pero cuando regresó venía con las manos vacías. No le pregunté nada. No podía, tenía la garganta seca, las manos entumecidas, el corazón se me quería salir del pecho. Lo único que hice fue seguir manejando, rezando por dentro, pidiéndole a Dios que me dejara llegar bien, que no me pasara nada. Y llegué con ella al lado, y un miedo que me iba creciendo por dentro como si algo ya no tuviera vuelta atrás. Antes de entregar la camioneta esa mañana, sentí la necesidad de revisarla. Me estacioné en un lugar donde no pasaba nadie. Abrí la puerta trasera y miré el asiento donde la mujer había dejado el bulto. Ahí estaban, manchas rojas. No muchas, pero suficientes para hacerme dar un paso atrás. No eran de tierra ni de comida. Eran manchas secas y oscuras, como si alguien hubiera dejado algo mal envuelto. Me quedé ahí parado un rato, sin saber qué hacer. Cerré la puerta con cuidado, como si eso fuera a borrar lo que había visto. Al llegar a casa, mi esposa ya estaba despierta. Me vio entrar y me preguntó si todo estaba bien. Yo tenía la cara desencajada. No me había dado cuenta hasta que ella me lo dijo. Le respondí que sí, que todo estaba bien, que solo había sido un viaje más pesado. Le dije que uno de los bebés venía muy enfermo y no dejó de llorar. Pero obvio que fue mentira. La verdad es que hubiera preferido que ese bebé hubiera llorado,
que hubiera hecho cualquier sonido, que hubiera respirado fuerte y se hubiera movido. Nunca hizo nada. No hubo señal de vida. Esa noche no dormí. Me recosté al lado de mi esposa y cerré los ojos, pero mi cabeza no paraba. Mi mente empezó a armar teorías, una tras otra, cada una más oscura que la anterior. Me preguntaba si realmente esos bebés estaban enfermos, si de verdad había doctores, si esas mujeres sabían lo que estaba pasando, si las estaban engañando, si estaban vendiendo algo más que sus cuerpos. Todo lo que pensé me dio miedo, un miedo profundo, como si me estuviera metiendo en algo de lo que ya no podía salir. Y aunque no tenía pruebas de nada, algo en mí ya no quería seguir, pero tampoco sabía cómo decirlo, cómo explicarlo, cómo salir de ahí sin que me arrastraran con ellos. Ese fue el comienzo de una pesadilla para mí, un terror que jamás le desearía a nadie. Afortunadamente, no me mandaron a llamar durante los siguientes 10 días. No recibí ningún mensaje, ninguna llamada. Pero ese silencio no me trajo calma. Desde aquella última entrega, algo se quedó pegado a mí. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si hubiera regresado a casa con un peso en los hombros que no se iba. Caminaba distinto, dormía mal, todo se sentía más frío. Las pesadillas empezaron casi de inmediato. Al principio eran solo llantos, el sonido de un bebé llorando en la distancia. Pero no era un llanto normal, era uno que dolía escucharlo, como si el niño no solo llorara por hambre o miedo, sino por algo más profundo. Luego los sueños se volvieron más claros. Veía cuerpos pequeños tirados en el bosque, en medio de la nada, entre ramas y hojas. Algunos quietos, otros con movimientos leves. Lo peor era que había noches en las que los veía muy lastimados, tan mal que ni siquiera quiero recordar los detalles. Me despertaba sudando y agitado, con las manos temblando. Sentía que mi mente me estaba diciendo algo, pero no sabía qué. Lo más extraño fue cuando empezó a aparecer esa cosa. Una criatura que no era humana. Tampoco era completamente un animal. Al principio parecía un venado, pero no uno normal. Este era largo. Se movía como un hombre, pero caminaba en 2 patas. Su cuerpo era delgado, casi seco, con una piel que parecía estar pegada al hueso. Siempre aparecía en los sueños cuando estaban los bebés. Nunca antes, nunca después. Se acercaba a ellos, los olfateaba, los rodeaba. Luego los lamía. Su lengua era larga y se movía despacio, como si disfrutara lo que hacía. Y después hacía algo que no puedo describir. No quiero. Solo sé que me despertaba de golpe, casi llorando. Otras apretando los dientes con tanta fuerza que me dolía la mandíbula al día siguiente. Cada noche era peor, cada imagen más clara. Mi esposa fue la primera en notarlo. Me decía que eso no era normal, que nunca había tenido esa costumbre de despertarme así, nervioso, al borde del llanto. Yo le decía que eran terrores nocturnos, que de niño me pasaban y que tal vez estaban volviendo. Le mentí, no le conté nada, no quise. Sentía que si lo decía en voz alta, las cosas se iban a poner peor, como si hablarlo fuera a abrir una puerta que ya no podría cerrar. Había algo en el aire, algo que me seguía. Lo sentía en los hombros, como si algo se colgara de mí en cada paso, y no sabía cómo quitármelo. En los viajes siguientes las cosas se mantuvieron igual por fuera, pero por dentro era otra historia. Cada vez que salía de la ciudad rumbo a la Costa Grande, algo en mí se empezaba a cerrar. No era solo el cansancio ni la rutina, era una sensación, como si alguien más estuviera conmigo en la camioneta. A veces era tan fuerte que giraba el rostro pensando que había dejado subir a alguien sin darme cuenta. Pero no, siempre estaba solo. Lo que más me molestaba era esa incomodidad. Era como si algo se moviera entre los asientos. No era un ruido, era más bien una presencia. Como si algo pasara rozando la parte baja del asiento o se sentara por segundos y luego desapareciera.
Nunca pude verlo, pero lo sentía, cada vez con más claridad. 2 meses pasaron sin que nada se saliera de control. Los viajes eran iguales, mujeres jóvenes, siempre con un destino fijo, siempre con la promesa de algo mejor. Pero mi cabeza ya no era la misma. Desde hacía tiempo tenía pesadillas. Eso ya lo sabía, pero era como si cada vez que pensaba en renunciar, aquella criatura de mis sueños se hiciera más fuerte, más presente. A veces me miraba. En los sueños se quedaba inmóvil. Solo me observaba detrás de los bebés. Ya no los tocaba, ya no se movía como antes. Me miraba. Y cuando despertaba, me costaba volver a dormir. Y en el día, en mi casa, podía verla por el rabillo del ojo, parada en la esquina del cuarto, muy delgada, con su cabeza agachada. A veces me parecía que respiraba. Hubo una noche que se me quedó grabada. Me mandaron a recoger a varias mujeres embarazadas. Todas se movían con dificultad. Venían acompañadas por 2 personas que parecían médicos. Uniformes blancos, portafolios. Uno de ellos tenía acento extranjero, como si fuera europeo o algo así. Durante el viaje, escuché una conversación que no me pude quitar de la cabeza. Una de las mujeres le preguntó a la mujer extranjera si también les iban a ayudar a conseguir trabajo. Su voz era baja, como si no quisiera interrumpir, como si tuviera miedo de que le dijeran que no. La extranjera le respondió que sí, que también eso estaba contemplado, que todo era parte del proceso, que primero venía el nacimiento, luego los papeles, luego el traslado. Todas las mujeres sonrieron. Algunas se miraron entre sí con esperanza, con sueños, con ganas de creer. Y yo ahí, manejando, sin poder decirles que ya no creía en nada. No sé por qué, pero en mi cabeza ya no las veía llegando a ningún país, ni empezando una vida nueva. Solo podía verlas perdidas, caminando solas por un bosque, con la ropa sucia, sin saber dónde estaban, como si algo las hubiera borrado del mapa. Y eso era lo que más me dolía, porque por más que intentaba convencerme de que tal vez sí estaban ayudando, que todo era legal, que el dinero era limpio, cada vez que pensaba eso, esa criatura se aparecía de nuevo, más cerca, más real. Fue en uno de mis últimos viajes a la Costa Grande. Esta vez me tocó salir más temprano. A eso de las 4 ya iba en camino. El sol todavía no bajaba del todo. Pasé por un poblado pequeño, uno de esos que parecen detenidos en el tiempo. Calles de tierra, casas de techo bajo, perros durmiendo a la sombra. Eran como las 6 de la tarde, cuando vi a varias personas paradas en la esquina de una tienda. Estaban repartiendo unas tarjetas pequeñas, como volantes, de esos que casi nadie toma. Una señora me hizo seña para que bajara el vidrio. Le vi la cara y traía los ojos hinchados. Me ofreció el papel y lo agarré por simple educación, pero al mirar la imagen sentí cómo se me aflojaban las manos. Era ella, la muchacha que había llevado hace unas semanas, la misma que me habló del doctor que le iba a curar a su bebé. La que me sonrió durante todo el camino y me agradeció por tratarla bien. Ahí estaba su rostro impreso, con letras negras arriba que decían "Se busca". Me quedé callado. La señora me miró con esperanza. Estaba muy delgada, la ropa le colgaba del cuerpo. Hablaba con un español corto, entrecortado, como si no lo usara mucho. Me preguntó si por casualidad la había visto, si sabía algo, que por favor, cualquier detalle, que ya llevaban varios días buscándola, que no sabían si estaba viva. Por curiosidad, o tal vez por impulso, le pregunté cuándo fue la última vez que la vieron, qué había pasado exactamente. Y ella me dijo lo mismo que me dijo la muchacha aquel día, que vinieron unos doctores a su comunidad, que dijeron que su nieto tenía una enfermedad, que era grave, que había que sacarlo del estado para tratarlo. Dijo que confiaron, porque eran médicos, porque hablaban bonito, porque ella y su familia son campesinos, gente de campo, gente sin estudios. Dijo que ya fueron a hospitales,
que preguntaron en clínicas, que nadie sabe nada. No existe ningún programa de ayuda así, todo fue una mentira. La señora temblaba mientras hablaba, tenía el papel arrugado en la mano, me dio un número escrito a lápiz en la parte de atrás. Me dijo que por favor, si llegaba a saber algo, le llamara, que era su hija, que no se la llevaran así. No pude decirle nada, solo asentí. Me alejé unos metros y me estacioné detrás de unos árboles. Apagué la camioneta, me recargué en el volante y lloré como un niño, porque entendí que ya no había forma de convencerme de que lo que hacía tenía algo de bueno. No eran ayudas, no eran traslados, no era futuro para nadie, era otra cosa, algo horrible. Tenía que dejar de hacer eso, tenía que salirme de ese hoyo. ¿Pero cómo? Sabía que la policía estaba metida, lo había visto. En varias ocasiones me detuvieron en retenes y no me pedían ni los papeles del vehículo. Solo se acercaban, veían a la mujer gringa y ella les hablaba bajito. Después nos dejaban pasar, sin preguntas, sin revisiones. Ahí fue cuando lo entendí. No era un secreto, era un sistema, y yo era parte de él. 2 días después tomé valor y le dije a mi amigo que ya no podía seguir trabajando. Le inventé una excusa. Le dije que mi esposa se había enfermado muy fuerte y que necesitaba estar con ella, cuidarla, llevarla al médico, estar al pendiente. No tenía cabeza para manejar ni para viajar tan lejos. Prefería ponerme en pausa un tiempo. Mi amigo se quedó callado unos segundos. Me respondió que lo sentía, que esperaba que no fuera nada grave. Pero su tono cambió. Me dijo que si estaba tan mal, lo más lógico era seguir trabajando para pagar medicamentos o lo que hiciera falta. Podía hablarle a uno de mis hijos o a algún familiar para que me ayudaran a cuidarla. Una enfermedad no era motivo suficiente para dejar un trabajo como ese, sobre todo si era temporal. Yo insistí, le dije que quería estar con ella, era algo emocional, que si querían podía ayudarles a buscar un reemplazo, aunque fuera por 1 mes o 2, en lo que todo se estabilizaba. Él solo respondió que se lo iba a comentar al jefe. Así, sin decir más, pero su voz, incluso a través del teléfono, se sintió pesada, como si ya no confiara en mí, como si algo se le hubiera encendido por dentro. Esa noche, cuando ya estábamos acostados, no aguanté más. Lloré con mi esposa al lado, con el cuerpo temblando, con las palabras atoradas, le dije todo. Le conté lo que había estado haciendo desde hacía meses. Le hablé de las mujeres, de los bebés, los supuestos médicos y papel que me dieron con la cara de aquella muchacha. Le dije que no sabía con exactitud qué les hacían, pero estaba seguro de que era por los bebés, que todo giraba alrededor de eso y que era algo oscuro, porque se sentía, se respiraba en el ambiente, en los ojos de la mujer blanca, la forma en que los policías los dejaban pasar sin decir palabra. Le dije que ahora que sabía que esas muchachas no volvían, me sentía más sucio, más culpable, como si cada kilómetro que manejé hubiera sido un paso más hacia algo podrido, y que ahora no podía borrarlo, no podía hacer como que no lo vi, como que no lo supe. Le dije que esto no era algo pequeño, había más gente metida, tal vez incluso políticos, doctores, policías. Era algo muy grande, y que tenía miedo real, porque no sabía si con solo saberlo ya estaba en peligro. Y peor aún, si ellos podían hacerle algo a ella o a mi familia. Mi esposa no me dijo nada al principio, solo me abrazó, me acarició la espalda, me comentó que ya estaba en casa, que lo importante era que ya no iba a volver. Pero yo no estaba tan seguro, porque cuando uno se mete con esa clase de cosas, salir nunca es tan fácil. Renunciar no me trajo paz, al contrario, fue como abrir una puerta que había estado cerrada con cadenas, como si algo hubiera estado contenido esperando el momento justo para desatarse. No era un terror físico, no era que alguien tocara la puerta o se asomara por la ventana.
Era peor, algo oscuro. Una energía densa que se sentía en cada rincón de la casa, como si el aire pesara más. Los sueños con el hombre de los cuernos de venado regresaron, pero ahora eran distintos. Una noche soñé que estaba perdido en un bosque seco. Los árboles eran altos pero sin hojas. No se oía nada, ni insectos, ni viento. Y de pronto ahí estaba, esa cosa, viéndome desde la distancia. Se movía como si su cuerpo no tuviera huesos, lento al principio, luego con desesperación. Me perseguía entre los árboles. Y cuando lo tuve encima, me azotó con los cuernos. Sentí como me desgarraba el costado. Él me arrastró por las piedras. Me raspaba la espalda y me golpeaba contra las raíces. Tenía cara de humano, pero no una común. Era la cara de alguien desquiciado, con la lengua larga saliendo de su boca, como si saboreara mi miedo. Los ojos brillaban y mientras se movía gritaba cosas que no entendía. Sonaban a un llanto ahogado. Desperté con el corazón acelerado, sudando, con la garganta cerrada. Otra noche soñé que estaba en un cuarto oscuro, rodeado de bebés, silenciosos. Algunos parecían dormidos, otros no quiero recordarlos. Sus cuerpos estaban mal, como si se hubieran podrido con el tiempo. Algunos no tenían rostro, otros no tenían extremidades. Era un horror que no sabía que mi cabeza podía inventar. Mi esposa ya no podía dormir. Cada madrugada se despertaba conmigo. Me decía que gritaba, decía cosas. A veces me sentaba de golpe y lloraba sin darme cuenta. Ella se quedaba despierta a mi lado, acariciándome el brazo, sin saber qué hacer. Yo le dije que sentía que todo estaba relacionado. Esa cosa de los sueños tenía que ver con lo que hice. Había algo oscuro en ese trabajo. Ese ser era real. Algo no dejaba de repetirlo. Le propuse que nos fuéramos unos días, salir de la ciudad. Algún lugar tranquilo, aunque fuera poco tiempo, solo por seguridad, por si alguien venía a buscarnos o si estaban molestos. Le dije a mi esposa que también me serviría para despejarme. Tal vez mi mente necesitaba aire limpio, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Tenía miedo de que algo cruzara la línea entre los sueños y la realidad, de que ya fuera demasiado tarde. Decidimos irnos ese mismo viernes. No muy lejos, solo un lugar tranquilo para despejarnos unos días. Salimos por la tarde y entre las cosas que empacamos, las paradas y el tráfico del primer tramo, el sol ya estaba bajando cuando tomamos la carretera libre. Íbamos en silencio. Mi esposa sabía que algo me carcomía por dentro. Me tomaba la mano de vez en cuando, como para recordarme que estaba ahí. Yo trataba de mantener la vista en el camino, pero cada curva me recordaba las rutas a la Costa Grande. El cuerpo me dolía de tanta tensión acumulada. Y entonces lo vimos. Un venado apareció a mitad de la carretera. No corrió, no brincó, solo apareció como salido de la nada justo frente a nosotros. Se quedó ahí parado, mirándonos. Yo frené de golpe. Mi esposa se quedó rígida. No dijo nada, solo volteó a verme. Ya sabía lo que significaba para mí ver algo así. Todo era demasiado parecido a lo que soñaba cada noche. Toqué el claxon 1, 2, 3 veces. Nada. El venado seguía ahí. No pestañeaba, no se asustaba, solo me miraba. Y entonces sacó la lengua. Era larga, anormal, de un color oscuro, casi negro. Le colgaba hasta casi tocar el suelo. Se movía como si estuviera viva por sí sola, como si disfrutara mostrarla. No era un animal normal. Mi cuerpo temblaba. Mi esposa me tomó del brazo, pero yo solo podía ver esos ojos fijos en mí, como si supiera quién era, como si me conociera. Apreté el volante y aceleré de golpe. No quería esperar más, no podía. El coche rugió sobre el asfalto y en el último segundo el venado se apartó, lento, sin correr, como si me estuviera dando permiso de pasar, como si se burlara de mí. Seguimos en silencio.
Yo no podía dejar de temblar. Las manos no me respondían bien. El corazón me retumbaba en los oídos. Sentía que lo tenía atrapado en la garganta. No dijimos nada por varios kilómetros, pero los dos sabíamos que eso no había sido una coincidencia. Pensé que alejarme unos días me ayudaría, pero no fue así. La tranquilidad del lugar solo sirvió para darme más tiempo para pensar, y eso fue lo peor que pude hacer. Volvimos a casa al cabo de 4 días, pero yo no regresé igual. Algo se quedó pegado a mí, como si esa cosa me hubiera seguido, como si no hubiera forma de escapar. No pasó ni una semana cuando las cosas se empezaron a salir de control. Ya no era solo en los sueños, era cuando estaba despierto. Veía su silueta parada en las esquinas, en el baño junto al espejo, con el cuerpo como mal armado, desproporcionado. En el garaje entre las sombras, como si esperara algo, siempre quieto, siempre mirándome. Una noche mientras mi esposa dormía me dio fiebre. Me ardía la cabeza y el cuerpo me dolía como si me hubieran apaleado. Me acosté temblando, boca arriba, sin poder moverme mucho. Fue ahí cuando lo vi, caminando por el pasillo. Lo hacía como un perro, pero en 2 patas. La parte inferior parecía un venado, pero la forma de moverse no era natural. Era más bien como un cuerpo descompuesto, sostenido por algo que no sabía cómo caminar. Lo vi acercarse lentamente, arrastrando los pies, con la cabeza ladeada, como si no pudiera sostenerla, como si estuviera rota. Me miró, lo sé, porque aunque su cara era la de un animal, sus ojos eran humanos, y brillaban, no con luz, sino con algo peor, con hambre. Me cubrí con la sábana, me puse a rezar, a repetir palabras una y otra vez, pero no eran rezos completos. No eran oraciones bien hechas. Solo decía cosas al azar, desesperado. Le decía que no iba a hablar, que me iba a quedar callado, que me dejara en paz, que saliera de mi cabeza. Y fue así como poco a poco las visiones empezaron a disminuir. No desaparecieron, pero se volvieron más lejanas, más borrosas. Ni siquiera la oración ayudaba tanto como hablar con esa cosa directamente. Como si supiera que lo reconocía, que aceptaba que estaba ahí, que ya no lo negaba. Con el tiempo me di cuenta de que no podía hablar, no porque no quisiera, sino porque era como si esa cosa lo supiera, como si oliera mis pensamientos. Cada vez que el remordimiento me apretaba el pecho y empezaba a pensar en ir con la policía o con alguien que pudiera ayudar, algo se activaba, como si ese ser me espiara. No pasaban ni horas y empezaban las pesadillas, pero no eran sueños cualquiera, era como vivir el juicio final todas las noches. Veía a las mujeres que había transportado, algunas gritando, otras atadas, algunas siendo arrastradas como animales. Veía los cuerpos de los bebés, abandonados en cuartos fríos. Escuchaba sus llantos, pero no eran llantos normales, eran súplicas, eran ruegos. Como si me pidieran que hiciera algo, pero yo no podía moverme. Solo observaba y lloraba. Me despertaba empapado en sudor, con los ojos hinchados. Me dolía el cuerpo como si realmente hubiera pasado por todo eso. Y entonces lo entendía. No podía, no debía hablar, porque cada intento de buscar ayuda era castigado. Era como un juego de chantaje, uno muy sucio, donde el castigo era vivir la pesadilla una y otra vez. E incluso cuando mi esposa intentaba hacer algo, también enfermaba. Lo vi con mis propios ojos. Una mañana me dijo que iba a ir a la iglesia para hablar con el padre, solo para desahogarse. Esa misma noche empezó a vomitar sin parar. Le subió la fiebre, se le doblaban los pies al caminar. No era normal, ella misma lo sintió. Me dijo que era como si algo se lo impidiera, como si alguien no la dejara moverse más allá de ciertas palabras. Sé que puede sonar como una locura, pero era real. Era como si estuviéramos amarrados, como si esa criatura tuviera control sobre nuestras decisiones, como si cada pensamiento fuera supervisado, medido, castigado si se pasaba de la línea. Estábamos atrapados,
No con cadenas, sino con miedo, con culpa, con algo que no se podía explicar ni a gritos. Y por eso, aunque me doliera, intenté sacar de mi cabeza cualquier idea de ir a la policía. Me tragué las palabras, me enterré los recuerdos, porque entendí que había cosas que simplemente no se podían romper sin pagar un precio muy alto. A pesar de todo lo que había pasado, yo seguía buscando. Lo hacía casi a escondidas, como si tuviera miedo de que hasta internet pudiera delatarme. No todos los días, pero sí de vez en cuando. Me metí a revisar noticias, portales de desaparecidos, páginas de periódicos locales y nacionales. Lo hacía con la esperanza de encontrar algo, un nombre, una cara, una pista. Pero nunca encontré nada, ni una sola mención de mujeres embarazadas desaparecidas. Nada sobre operativos, ni denuncias, ni detenciones. No había registros, no había rastros. Era como si todo eso nunca hubiera pasado. Como si esas mujeres se hubieran esfumado del mundo y nadie se hubiera dado cuenta, como si nunca hubieran existido. Yo miraba con atención los noticieros, escuchaba la radio cuando iba manejando, leía titulares con la esperanza de que en algún rincón apareciera algo. Solo silencio. Y cada vez que recordaba a esa señora llorando en la calle, con la foto de su hija arrugada entre las manos, con los ojos llenos de desesperación, me partía el alma, porque sentía que todo esto, en parte, también era culpa mía. Yo las había llevado, yo había sido el puente. Tal vez sin saberlo al principio, pero ya no importaba. La culpa estaba y no se iba. Con el tiempo empecé a construir una teoría, lo único que me hacía sentido. No pensaba que eran solo adopciones o venta como mucha gente dice cuando habla sin saber. Para mí era algo más oscuro, algo más profundo. Tenía la idea fija de que eran parte de una secta, algo oculto. Gente que usaba a esas mujeres y a sus bebés como ofrendas, como regalos para algo que ni siquiera comprendo. Y si era así, si de verdad todo giraba en torno a rituales, entonces el Dios al que servían no podía ser otro más que esa cosa que me perseguía. Ese ser de cuernos, el del cuerpo deformado, el que se metía en mis sueños y en mi casa. Porque no entendía por qué se me aparecía. Si tantos estuvieron involucrados, ¿por qué conmigo era distinto? Y aunque estoy agradecido de que nunca vinieron a buscarme, ni a mí ni a mi esposa, esa misma ausencia también me inquieta. Porque no era normal. Si eran tan poderosos, si tenían policías y doctores de su lado, si sabían que renuncié, ¿por qué no me silenciaron? ¿Por qué me dejaron ir? Solo se me ocurre una razón. Porque estaban seguros de que no iba a hablar. Porque sabían que yo ya estaba quebrado, que me tenían atrapado desde adentro. Y que no hacía falta levantar un dedo para mantenerme callado. Todos los días me culpo por lo que pasó. Y me pregunto qué pasó con aquellas mujeres, con todos esos pequeños que viajaban tan lejos de casa. Espero estén teniendo una excelente semana, mis queridos huéspedes. Es un honor que nos hayan elegido una vez más para pasar la rutina. Siempre será un placer poder narrarles estas historias. Y si el video fue de su agrado, no duden en suscribirse. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.